Bueno, buenas tardes, ¿cómo están hermanos y hermanas? Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Es un privilegio verlos nuevamente en este mismo día. La verdad que nos gozamos mucho de estar realizando este tipo de estudios. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Gracias realmente por tomar parte de su tiempo, parte de esta tarde para poder conectarse y junto con nosotros pues conocer más de Dios. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 14 del libro de Job, así que te hago la invitación para que en este momento vayas, tomes tu Biblia, tomes un cuaderno, tomes un lapicero y puedas estar tomando nota de los datos más relevantes que vamos a estar viendo en este capítulo número 14 que estaremos tocando pues un poco más a profundidad. Así que tienes todavía un par de segunditos para que vayas corriendo a traer tu Biblia por allí, ¿ok? Vamos a recapitular un poco. Vimos en el capítulo número 13, recordemos que Sofar da una acusación a Job. Luego vemos cómo Job pide sabiduría a Dios y luego Job una vez más defiende su integridad. Eso lo vimos en el capítulo número 13 y este capítulo terminaba de la siguiente manera. Termina en el versículo número 28 con el texto que dice, el hombre es como un odre desgastado, como ropa carcomida por la polilla. Eso lo estábamos viendo en el capítulo número 13 y pues ahora pues ya tomamos la lectura del capítulo número 14 que lo encontramos con un título que dice Job discurre sobre la brevedad de la vida. Entonces, antes de dar inicio a este estudio bíblico, me gustaría que me acompañes con una corta oración, también tú que estás allá en casita, que prepare el Señor los ambientes antes de que nosotros profundicemos este capítulo número 14 del libro de Job. Así que oramos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias te damos por este tiempo que nos permites poder conectarnos, Señor bendito, a través de estas herramientas que nos permites también y que las volvemos de bendición, Padre bendito. Te suplicamos que limpies todo ambiente que tengamos en nuestra casa, en nuestro tiempo que será este, que lo dedicamos especial para poder aprender más de tu palabra y en este momento aprender de ese mensaje que nos traes, que es el capítulo número 14 del libro de Job. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, palabra que va a ser impartida quede en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma y que el día de mañana pueda ser de bendición para muchas más personas. En el nombre poderoso de Jesús, este tiempo te lo entregamos a ti, Señor amado. Háblanos de la manera que tú lo quieras hacer, Señor bendito. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias maravilloso Espíritu Santo que habitas entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos y bienvenidas a las personas que por ahí se están conectando en la transmisión, en el grupo Conociendo Más de Dios, y a los que posteriormente miran esta transmisión también sean bienvenidos. Pues vamos a entonces dar inicio a la lectura del capítulo número 14. Aquí vamos a encontrar cómo Job considera la tumba y la vida después de la muerte. Aquí vemos cómo Job hace mención o le da mucho énfasis a lo que es la fragilidad del hombre y también al poder de Dios. En el versículo número 1 al 2 nos daremos cuenta cómo Job reflexiona sobre esta fragilidad de la humanidad, sobre esta fragilidad que encontramos de la vida en el hombre. Versículo número 1 en versión Reina Valera 1960 dice, del 1 al 2 te lo voy a leer por fragmentos. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. En la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer.
Es como las flores que brotan y se marchitan, y como efímera sombra que se esfuma. Cuando vemos este punto que Job dice que es corto de días y hastiado de sinsabores, habiendo mencionado la idea de la fragilidad del hombre en general y en particular su propia fragilidad, Job expande la idea. Él considera que los días del hombre sobre la tierra son cortos y a menudo sin sabores. ¿Por qué sin sabores? Porque encontramos las dificultades de la vida, la dificultad del negocio que quisiste emprender y a lo mejor pues no te salió como tú esperabas. A lo mejor esa relación que iniciaste, que tenías la ilusión que era el indicado, que era la indicada, y luego del tiempo te pagan con una traición y eso trae a tu vida un dolor, trae a tu vida una cicatriz. Bendiciones, hermana Sandrita. Siempre estamos en oración por usted, por toda su familia, allá en San José, California, por mi hermanito Roberto, Edwin, por Jesse y por Yulisa, que también estamos en oración. Pues estábamos hablando cómo Job hace mención de que los días del hombre se vuelven llenos de sinsabores. Y en otro punto él dice, y huye como la sombra y no permanece. Aquí vemos cómo considerando la vida del hombre, lo asemeja como algo breve, como algo efímero, como algo pasajero, como algo frágil. Job también especulaba que lo que sucedía al hombre después de esta vida, que se debilita como una sombra, considerando que tal vez esto no permanezca, que esto no prevalezca, que esto no dure. En el versículo número 3, del versículo 3 al 6, vemos el segundo bloque de este capítulo tan poderoso. Aquí vemos la oración de Job. Cómo considera que tan frágil es el hombre y que el Señor tenga misericordia de él también. El versículo número 3 al 6 dice de la siguiente manera: Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio o a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú le abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. ¿Por qué queda esperanza aún cuando el árbol queda cortado? Porque muchas veces lo cortas solo por encima y dejas toda la raíz. Entonces esto hace que retoñe. Y aquí lo vemos como Job lo está diciendo al Señor cuando dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Bendiciones, hermana Alicia González. Gracias por estar en este estudio bíblico. Que Dios te bendiga y que Dios hable a tu vida en esta tarde. En el versículo número 8 dice, si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mira, la versión NBI dice, repetimos del versículo 3 al número 6. Del 3 al número 9, mis amados hermanos. 3, veamos, dice, versículo número 3, versión NBI. ¿Y en alguien así has puesto los ojos? ¿Con alguien como yo entrarás en juicio? Vemos que Job acá le está hablando al Señor. Y dice, ¿quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto límites que no puede rebasar. Aunque los quiera rebasar, no se puede.
Porque Dios ya ha determinado algo. Desde que tú estabas en el vientre de tu madre y estabas siendo formado, estabas siendo formada, Dios ya tenía un propósito para tu vida. Dios ya tenía un planeamiento especial y exclusivo para tu vida. Entonces, por más que tú quieras salirte de esos planes que Dios ya ha establecido para ti, déjame decirte que no vas a poder. Esto es algo que simplemente humanamente no se puede dar. Y lo vemos acá como él lo dice. Mira cómo dice en este versículo. Es el versículo número 5 del capítulo 14. Los días del hombre ya están determinados. O sea, hasta dónde nosotros lleguemos a la voluntad de Dios. Es simplemente el plan de Dios y nosotros no somos quienes para cambiar los planes que Dios tiene, ya sea para nuestra vida o muchas veces para las de los demás, que a veces nos gusta platicar con las personas y tratar de convencerlos a que cambien su manera de caminar y que se enfoquen a caminar como nosotros caminamos. Porque muchas veces nos asentamos en el que yo estoy bien, yo estoy caminando recto, yo estoy caminando con el Señor y nos acostumbramos tanto a eso que queremos transmitir eso. Cuando lo que nosotros debemos de transmitirle a las personas es que nada pasa si no es la voluntad del Señor y que todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos atravesando es porque el Señor ya lo ha establecido de esa manera para nosotros. Platicaba hace poco con una hermana y me dice, yo no he experimentado el Señor como tú lo experimentaste. Y cuando yo platicaba esto con ella, le digo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando llega el momento que tú te chocas con el Señor, querrás o no querrás, tu vida va a ser transformada. Querrás o no querrás, tu vida va a ser cambiada. No podemos cambiar esto porque son los planes de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para querer cambiar ese plan que Él ya tenía diseñado para nosotros? Esa visión que Él tuvo de ti, esa visión que Él tuvo de mí, desde que te creó, desde que tú venías en el vientre de tu madre, Él ya sabía para qué tiempo ibas a hacer lo que ibas a hacer. En qué momento tú dejarás de hacer lo que debes de dejar de hacer. Él ya lo sabe. Entonces mira, versículo número 4. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? Realmente, humanamente nadie lo puede hacer, pero para el Señor no hay nada imposible. Muchas veces nosotros nos sentimos tan condenados, nos sentimos tan inútiles para el reino del Señor que decimos, Padre, ¿cómo me vas a usar a mí? ¿Por qué a mí? Si yo no soy merecedor de que tú me uses, yo no soy merecedor de que tú me hables. Yo no soy merecedor de que tú me saques de este estilo de vida porque yo en mi desobediencia, en mi necedad, he decidido llevarla de esta manera. Y lo que hoy en día tengo es la consecuencia de mi desobediencia. Y si te das cuenta, este tipo de conversaciones muchas veces te las dice la persona que se encuentra drogada al límite o la persona que se encuentra alcoholizada al límite. En medio de esa violencia, en medio de los efectos de esos estupefacientes, se acercan a ti y te dicen, es que mira, yo ya no quiero ser así, es que mira, yo soy malo, es que mira, yo no merezco estar así, yo no merezco estar bien, yo no merezco, porque mira todo el daño que le he hecho a mi madre, a mi padre. Y cuando están en ese momento, hablan y comparten todo lo malo que han estado haciendo. Y entre esa plática te dicen, pero ¿sabes qué? Yo tengo fe que en algún momento Dios me va a levantar, que Dios me va a sacar. Y es lo que estamos viendo acá, mira cómo lo dice, humanamente imagínalo. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? Solamente Dios. No hay nadie que pueda hacerlo, para Dios no hay nada imposible. Versículo 5. Los días del hombre ya están determinados. ¿De qué manera tú vas a llegar a los pies del Señor? El Señor ya lo sabe. Yo no lo sé.
Yo podría decirte, mira, si sigues en desobediencia, te va a acontecer algo que te va a lastimar y te va a llevar mucho dolor, entonces mejor evita eso. Pero yo no sé de qué manera es como el Señor te va a llevar. Si yo te hablara de esa manera, entonces yo estaría siendo el mismo ejemplo que vemos acá como Sofar, Bildad y Elifaz le hablaban a su amigo Job. Y vemos que la manera en la que ellos se referían, en la manera que ellos le hablaban a su amigo, no era la correcta. Al contrario, estaban demostrando que su sabiduría la estaban dejando por los suelos, porque estaban actuando conforme a su inteligencia, no conforme a la sabiduría que Dios brinda. Y entonces es por eso que cuando Job les quería responder, lo vemos en el capítulo número 12, que Job recurre al Señor y le dice, Señor, dame esta sabiduría. Proclama la sabiduría de Dios y cuando desciende sobre él cierta sabiduría, él responde de una manera y lo vemos en los capítulos que hemos estado estudiando, les responde de una manera muy bonita, muy sabia, muy educada. Muy contrario a la manera en la que vemos a un Sofar hablando. Que Sofar cuando habla son latigazos que le está dando a Job con la boca. Mira cómo lo dice el versículo 5. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Ah, mira, es que yo te quiero ofrecer este medicamento. Mira, este medicamento es muy bueno y va a fortalecer todo tu sistema inmunológico. Y este medicamento va a hacer, si tú ibas a vivir 70 años, este medicamento va a hacer que tú vivas 80 años. Porque va a restaurar y va a restablecer tus hormonas, tus células, tus tendones, tus nervios. Va a restablecer muchas cosas de tu cuerpo. Entonces tú vas a tener un mejor tipo de vida y vas a vivir más. Mentira. ¿Por qué te puedo decir que es mentira? Porque la Biblia dice otra cosa. Mira cómo dice acá, le has puesto límites que no puede rebasar y está refiriéndose a la vida, al tiempo de la vida del ser humano. Dios es el que tiene el control. ¿Cuándo te vas? ¿Cuánto vas a durar? ¿Qué día te vas a ir? El Señor lo sabe. Y no te vas a ir antes de lo que el Señor ha establecido. Ni te vas a ir después de lo que el Señor ya tiene establecido. El Señor nos tiene límites. Vemos en el versículo número 6. Aparta de él la mirada, déjalo en paz hasta que haya gozado de su día de asalariado. Entonces, si nos damos cuenta, cuando inicia el capítulo, el versículo 3, cuando dice, sobre este abre tus ojos. Si te das cuenta, Job aquí aplicaba sus previos pensamientos sobre la breve y frágil naturalidad de la humanidad para orar acerca de su propia situación. Dios, tú ves cómo soy yo. Tú ves que soy yo el que se está pudriendo. El vestido carcomió la polía. La flor se desvanece, la sombra es algo fugaz, que ahora está, pero al ratito ya no lo vemos. Dios, mírame con misericordia, es lo que Job estaba haciendo. ¿Quién hará limpio a un inmundo? Nadie. Job en esta parte vemos cómo tiene cierto temor que tal vez Dios demanda algo de él que él es incapaz de hacer. Si Dios demanda limpieza perfecta antes de aliviar la aflicción de Job, entonces Job sabía que nunca podría cumplir este requisito que el Señor le estaba demandando. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Cómo va a haber pureza de esto? Yo no digo soy limpio como Sofar pretende. Esto es lo que estaba diciendo Job también. Esto es lo que daba a entender. Y decía Job, sino que confieso que soy una criatura impura. Por lo tanto, responsable ante la justicia de Dios, porque Dios es justo. Si tú lidiaras rigurosamente conmigo, pero recuerda que este no es mi caso, sino el común denominador de todo hombre. Esto es algo poderoso porque te das cuenta que este no era el caso de Job.
Y los amigos querían que él dijera que ese es el caso de él. Le pusiste límites de los cuales no pasará si tú lo abandonares y él dejara de ser. Job continuó pintando la imagen de Dios, encerrando a un hombre, restringiendo sus movimientos bajo tal idea. Sería mejor si Dios simplemente lo abandonara para que el afligido dejara de existir o dejara de ser, para que esos procesos terminaran y llegaran a su fin, para que él dejara ese sufrimiento y esa lamentación que tenía. En el siguiente bloque, del versículo 7 al 12, aquí nos encontramos con la meditación, los pensamientos, la concentración, la meditación de Job de lo que nos espera después de esta vida. Si te das cuenta aquí cómo Job ya va profundizando y ya está tocando muchos puntos muy especiales que ya hablan acerca del después de esta vida. Eso lo encontramos en el versículo del 7 al 12. En versión Reina Valera dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere la tierra, su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. Versículo número 12. Así es el hombre, yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Mira la versión NBI, como lo dice. Si un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua florecerá. Echará ramas como árbol recién plantado, dará frutos nuevos. Esto es algo poderoso, estás hablando de que ya se cortó el árbol, tal vez lo cortaron porque no estaba dando buenos frutos, no estaba dando sombra, estaba siendo inútil. Pero más sin embargo, si te das cuenta, dice, pero al sentir el agua es el Señor. Cuando nosotros llegamos sedientos con Él, cuando nosotros llegamos debilitados en nuestra fe, en nuestros problemas, sentimos ya no tener fuerza, no encontrar la salida a nuestra situación. Pones tu mirada en el Señor y lo que sentías que estaba seco en tu vida, tú le dices al Señor, Señor, trae esa agua viva a mi vida. Y de repente viene Él y derrama sobre ti de su poder, de su gracia, de su misericordia. Y siente tu alma, siente tu espíritu, esa agua viva que trae el Señor. Entonces tu vida florecerá y echará ramas como árbol recién plantado. Wow. Versículo número 10. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza. Exhala el último suspiro y deja de existir. Y así como del mar desaparece el agua y los ríos se agotan y se secan, así los mortales cuando se acuestan no se vuelven a levantar mientras exista el cielo, no se levantarán los mortales ni se despertarán de su sueño. Mira, aquí vemos cuando Job dice, aquí queda de él esperanza. Aquí Job hacía la observación de que hay un tipo de resurrección en el mundo de los árboles y las plantas. Nueva vida puede surgir de un tronco viejo, de un tronco tal vez lastimado, de un tronco tal vez golpeado, de un tronco que tal vez le pusieron veneno, lo quisieron matar, lo quisieron destruir. Y a lo mejor así te trataron a ti. Tal vez te quisieron destruir, te quisieron arrancar por completo, pero dejaron una raíz. Y por eso es que aún estás con vida.
Por eso es que tú en este momento estás viendo esta transmisión y este mensaje está siendo para ti. Porque el Señor te quiere decir que aún hay vida. El Señor quiere decirte que tus renuevos reverdecerán. Darás ramas como que fueras un árbol recién plantado. Cuando dice, mas el hombre morirá y será cortado, ¿hasta dónde Job podía ver? Imagínate la visión que Job tenía. Él era un hombre visionario. La muerte termina con la existencia del hombre y después de la muerte el hombre simplemente desaparece. Pero la pregunta es, ¿y dónde estará él? ¿Hacia dónde fue? Cuando Job pensaba en eso, todo parecía muy injusto. ¿Por qué debía un árbol tener una mejor esperanza de resurrección que un hombre? ¿Cuáles son los renuevos entonces de nosotros? ¿Quién va a dar esos renuevos? Si vemos el otro punto, cuando dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Llegamos a otra parte del libro de Job que refleja un entendimiento impreciso e incierto de la vida después de la muerte. Podemos decir simplemente que Job estaba equivocado en su entendimiento de la vida después de la muerte. De hecho, en ese entonces no tenían tanta referencia como lo que hoy nosotros tenemos. Recordemos que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Entonces, aquí tenemos un punto. Podemos explicar la falta de conocimiento de Job sobre la vida después de la muerte, entendiendo el principio que encontramos en segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 10, de que Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Si te das cuenta entonces, el entendimiento sobre la inmortalidad era en el mejor de los casos confuso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos decir que Jesús sabía totalmente de lo que estaba hablando cuando describió al infierno. Y cuando describió también acerca del juicio, cuando lo dice en Mateo capítulo 25, en versículo del 41 al 46. Por lo tanto, nosotros confiamos en el Nuevo Testamento para nuestra comprensión de la vida después de la muerte, mucho más que en el Antiguo. Como segundo punto, también entendemos que esto de ninguna manera se aleja de la verdad de la Biblia y del libro de Job. Lo que es verdad es que Job ciertamente dijo esto y realmente lo creía. La verdad de la declaración en sí misma debe ser evaluada de acuerdo con el resto de la Biblia. Más adelante Dios desafió y corrigió las presuntuosas afirmaciones de Job sobre la vida después de la muerte, recordándole que realmente no conocía cómo era la vida después de la muerte. Eso lo vamos a ver casi finalizando en el capítulo 38 del libro de Job. El segundo bloque que vamos a ver es el versículo del 13 al 17. Aquí nos encontramos como Job anhela la tumba y desea que haya algo más allá. Él desea encontrar algo. En la versión Reina Valera, el versículo número 13 dice, oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Versículo número 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua de mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad.
Vemos en la versión NBI como lo dice: si al menos me ocultaras en el sepulcro y me escondieras hasta que pase tu enojo, si al menos me pusieras un plazo y luego me recordaras, si el hombre muere, ya no vuelve a la vida. Esperaré de que llegue mi relevo. Tú me llamarás y yo te responderé. Desearás ver la obra de tus manos. Desearás también contar mis pasos, pero no tomarás en cuenta mi pecado. En saco sellado guardarás mis transgresiones y perdonarás todos mis pecados. Vemos cómo Job acá está anhelando encontrarse con algo en el más allá, después de la muerte específicamente. Imagínate cuando Job dice: oh, ¿quién me dirá? ¿Quién me diera que me escondieses en el Seol? Job no conocía mucho sobre la condición del hombre después de la muerte. Y yo creo que muchos de los que estamos hoy en día tampoco conocemos de esa condición. Tal vez lo suponemos, y de la misma manera vemos cómo Job acá también, él lo suponía y él tal vez esperaba que sería mejor que su miseria actual. Sin embargo, la incertidumbre general de Job se refleja en su pregunta, cuando dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ahora bien, es una respuesta que tú y yo nos la podemos responder. Después de muertos, ¿será que vamos a vivir? Y si vamos a vivir, ¿cómo vamos a vivir? Un punto muy especial. Era una pregunta tremenda la que estaba haciendo Job, pero recordemos que no hay respuesta, excepto la que vino al hombre a través de Jesucristo y su evangelio, como lo dijo Pablo. Es Él el que trajo vida e inmortalidad a la luz a través del evangelio. Lo mirábamos en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10. La pregunta de Job fue respondida por Jesús y lo hizo de manera tan completa que no dejó dudas. Pero esta respuesta la encontramos en 2 de Timoteo. Luego también podemos ver que leemos sobre ese valioso, ese piadoso y entendido divino escocés que poco antes de su muerte se levantó de su cama y le preguntaron sus amigos: ¿por qué estando tan enfermo se te ofrece levantarte y no prefieres tomar un descanso? Imagínate las personas que en estos momentos están atravesando un proceso muy difícil de salud y tal vez no es algo que les ha llegado a su vida en este momento, sino tal vez han estado luchando con esa enfermedad desde hace muchos años. Hay personas que pasan 10 años en cama, 15 años en cama, y no solamente en cama, sino con grandes problemas de salud, con una llaga o con muchas llagas, no se valen por sí solos, tienen unos grandes problemas para comer, para dormir. Quiere decir que lo que están viviendo es realmente doloroso. Doloroso y triste tanto para él como para su familia estar viviendo de esa manera. Entonces, ¿no crees que ellos pensarán en su momento las palabras de Job cuando él decía: si el hombre muriere, volverá a vivir? Y si voy a vivir, ¿cómo voy a vivir y dónde voy a vivir? Son preguntas que deberíamos de hacernos, pero muchas veces pasamos por alto esos detalles. Caemos con una enfermedad y caemos en la preocupación, en el temor, en el miedo. Seguramente esta enfermedad va a salir cara. Ahorita no tengo dinero ni siquiera para ir con el especialista, ni para ir con el doctor, ni siquiera para ir a la cita, mucho menos para la medicina. Y eso que esperemos que sea algo sencillo, pero con los síntomas que tengo, seguramente va a ser algo bien duro, bien difícil. Nosotros estamos sacando los diagnósticos médicos y ni siquiera hemos ido con el médico.
Estás adelantándote que no vas a tener para la medicina y tal vez el doctor simplemente te diga, mire, ¿sabe qué? Hay una inflamación leve por ahí, eso es lo que le está causando el dolor, pero le voy a regalar estas pastillas, tómelas y ya va a ver que en 3 días usted va a estar como nuevo. Tal vez el médico hasta te va a regalar las pastillas y tú estás hablando de que por la situación económica que estás atravesando ni siquiera vas a tener para comprar tu medicamento y que seguramente vas a morir. Entonces, nuestra manera de pensar realmente tiene que ser puesta en confianza con el Señor. No tenemos que olvidarnos que Él es el que lo puede hacer todo cuando a Él le venga en gana y como Él lo quiera operar en nuestra vida. En el versículo 18 vamos a encontrarnos con el último bloque de este capítulo. Y vemos del 18 al 22 nos damos cuenta cómo Job considera el infinito poder de Dios y realmente se desespera. ¿Cuántas veces no nos hemos desesperado nosotros en situaciones que estamos atravesando? Versículo número 18 de versión Reina Valera dice, ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra, de igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados, y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en su alma. La versión NBI dice, pero así como un monte se erosiona y se derrumba y las piedras cambian de su lugar, así como las aguas desgastan las rocas y los torrentes deslavan el suelo, así tú pones fin a la esperanza del hombre. Lo apabullas del todo y él desaparece, lo desfiguras y entonces lo despides. Si sus hijos reciben honores, él no lo sabe. Si se les humilla, él no se da cuenta. Solo siente el dolor de su cuerpo y solo de sí mismo se conduela. Si te das cuenta, cuando nos encontramos el fragmento del versículo 18 que dice, de igual manera haces tu parecer la esperanza del hombre. Aquí te das cuenta cómo Job se imaginaba una gran montaña desmoronándose o una inundación que barría grandes extensiones de la tierra. Él consideraba que esto ilustraba la manera que Dios podía hacer para perecer la esperanza del hombre por medio de una destrucción, de una devastación. La idea es que cuando Dios se pone en contra de un hombre, no hay nada que el hombre pueda hacer. Dios para siempre será más fuerte que él y el hombre se va. Aquí podemos ver las verdaderas convicciones del autor, de Job. Se pueden declarar en medio de un poema que él está lanzando, porque sabemos que Job es un libro poético. Entonces nos damos cuenta cómo los versículos 14 y 17 entonces constituyen el punto máximo de su discurso y reafirman la fe ya expresada en el capítulo número 13, cuando él proclama la sabiduría de Dios. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre es barrido por Dios. No conoce las buenas o las malas que le suceden a su familia después de esta vida, No estamos hablando de lo que podemos ver con nuestros ojos en estos momentos en medio de nuestra vida, en medio de nuestra desesperanza, en medio de nuestra familia. Job considera cuán fundamentalmente injusto parecía todo esto, que de alguna manera incluso
esta barrida de la carne sobre él traerá dolor, y que de hecho lo estaba sobrellevando él. Es fácil leer estos colapsos emocionales y la falta de desapego teológico en este hombre perfecto y recto, temeroso del Señor, apartado del mal, y pensar que Job era menos espiritual de lo que debería de ser. Sin embargo, recordamos que el libro de Job registra muchas de las opiniones de Job. Opiniones que nacieron en medio del dolor, en medio de la frustración. Opiniones que después son corregidas y reprobadas en el capítulo 38 de Job. En el capítulo 38 nos damos cuenta cómo todo toma un giro tremendo y cómo en el capítulo 42 se sepulta todo. Luego imagínate, luego de 37 capítulos en el 38 viene el cambio. Y en el 42 vemos el sello de la promesa del Señor y se acaba lo que es el libro de Job. Así que esto nos trae de alguna manera, nos recuerda las palabras de Jesús en Marcos capítulo 15 y versículo 34, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por un lado, esas palabras fueron una descripción verdadera y precisa de cómo se sentía Jesús. Con justa razón se sentía abandonado por el Padre. En ese momento, en la cruz, luego de ese sufrimiento, luego de todo lo que tuvo que haber atravesado. De la misma manera Job. Mira todo lo que él había pasado, todo lo que estaba atravesando, en la manera que él habla con el Señor, en la manera que él habla con sus amigos. Él lo sintió porque Jesús no solo soportó el retiro de la comunión con el Padre, sino el derramamiento de la ira del Padre sobre él, como la humanidad pecadora lo atacó. Y es como vemos también cuando los propios amigos de Job lo señalan y lo acusan también. Le dan un juicio, lo están acusando, sin saber la realidad de lo que Job estaba llevando en esos momentos. Y es lo mismo que experimentaba Jesús. Toda la gente escupiéndolo, gritándole, haciéndole todo lo que le estaban haciendo, y a lo mejor muchos de ellos ni siquiera sabían cuál era el pecado que él había cometido. Ni siquiera sabían qué es lo que había hecho, pero ahí estaban pegándole y dándole fuerte, acusándolo. Tal vez ni lo habían escuchado, pero ahí estaban gritando que lo crucificaran. Es algo bien tremendo, mis amados hermanos. Según el mismo ejemplo, podemos decir del sufrimiento de Job que sus sentimientos eran reales y comprensibles, pero no comprensibles para sus amigos. Sin embargo, había una verdad que iba más allá de sus sentimientos, que daban sentido a su sufrimiento, aunque esa verdad estaba afirmada y avalada por Job y Dios, que eran los únicos que sabían la realidad de lo que estaba pasando. Bueno, de hecho, Job no sabía por qué le estaba pasando todo, pero Dios sí lo sabía. Y vemos que Job hasta este momento, a pesar de lo doloroso, de lo duro que estaba haciendo ese proceso, vemos que hasta acá Job tampoco ha pecado. Y estamos hablando que vamos por el capítulo 14. Y hemos hablado de puro sufrimiento que le ha venido a Job desde el capítulo número 1 hasta el 14. Sufrimiento por parte de su familia, de sus amigos, de su esposa, de todo lo que él tenía, todo lo que él poseía. De ser un personaje muy admirado, era un personaje en este momento despreciable. Despreciable tal vez porque a simple vista él se miraba muy mal. Despreciable porque tal vez ahora ya no tenía la posición económica que en su momento tuvo. Es que yo era amigo de Job porque todos los domingos me invitaba a un churrasco en su casa, porque él tenía una infinidad de ganado, tenía mucho dinero, y cuando uno llegaba a visitarlo, él siempre le daba algo a uno.
pero hoy no tiene nada, ¿para qué lo voy a visitar? Y de hecho así fueron muchas personas que se apartaron de su vida, se apartaron de él, se burlaron de él, aún viéndolo en la situación que estaba. No vemos algo que alguien se haya acercado y se haya condolido de él y que haya llegado a ser un apoyo, un soporte para él, sino simplemente vemos que los que llegaban eran para seguirlo pisoteando. Vemos cómo él habla de sus tres amigos y dice que hoy en día él es el hazmerreír de sus amigos. Y entonces, ¿dónde quedó aquel amigo por el cual ellos dijeron, este es mi amigo? Entonces me hace entender que estaban por algún interés solamente, amistades por un interés. Y hoy en día vemos eso, que eso se da demasiado. Me voy a hacer amigo del gerente para ver si tengo alguna mejor posibilidad de que a lo mejor le dé trabajo a mi hijo, me dé trabajo a mí o me dé algún dinerito prestado y eso me pueda servir a mí para X o Y situación. Muchas veces se acercan a las personas por cierta por cierta, ¿cómo es la palabra? Por cierto interés. Me voy a acercar al pastor para que él se dé cuenta lo que yo porto, para que él se dé cuenta cómo yo hablo, para que él se dé cuenta cómo yo predico, que él se dé cuenta cómo yo ministro, que él se dé cuenta cómo yo practico liberaciones, para que el día de mañana me presente ante la congregación y me presente ante la iglesia como un buen siervo y que todos y todas me vean. Y que cuando me vean en la calle digan, ahí va el pastor Hugo, ahí va el profeta Hugo. Ahí va Lugo, miren, él es bien usado por el Señor. No, no seamos como los amigos de Job, que vemos que todos ellos estaban realmente lejos de la sabiduría de Dios. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nuestra vida y que nos dé de su sabiduría. Que de hecho la palabra hace referencia que cuando nosotros le pedimos sabiduría, Él nos la da. Y no dice que nos va a dar un 5% y que dentro de un año nos va a dar otro 5% y así vas a llegar hasta que llegues a un momento donde vas a tener bastante sabiduría. No, la palabra dice que el que pida sabiduría la recibirá abundantemente. Y va a ser tan abundante la sabiduría que vas a recibir que vas a decir, porque yo no me había percatado de eso, porque yo no lo había visto de esta manera, si está claro como la palabra lo dice. Está claro en la palabra, pero hay una diferencia, que en ese momento que tú lo habías leído, tú no tenías esa sabiduría, tú no tenías ese entendimiento, tú no tenías ese discernimiento. Pueda que llegue el momento que cuando el Señor te dé la sabiduría y el entendimiento y el discernimiento, pueda que a lo mejor tú vayas a y tú digas, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que están predicando? ¿Qué es lo que están haciendo? Esto no es bíblico. La Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. ¿Por qué hacen eso acá? Y tú vas a levantarte y te vas a ir de ese lugar porque te darás cuenta que lo que están impartiendo en ese lugar es algo que no es correcto para los ojos del Señor. Ahí es donde te darás cuenta que hay muchos que están engañando usando el nombre de Dios por un beneficio propio. No es que me caracterice por siempre estarle tirando a los demás ministerios, a los demás profetas, no. Yo simplemente quiero hablarte de lo que la Biblia dice. Yo quiero hablarte de lo que tú vas a experimentar cuando tú tengas esta sabiduría que el Señor te va a dar. Y que no te asustes cuando el Señor te dé ese entendimiento y esa sabiduría, porque caminarás de una manera muy diferente a la que estás acostumbrada a caminar. Sí, el hermano me dijo que hiciera tal cosa, sí, el hermano me lo dijo hace como 20 años y hasta la fecha sigo de la misma manera. Pero cuando el Señor te lo dice y te lo dice a ti misma, inmediatamente tú tienes un cambio en tu vida. Porque sabes que la palabra que se está dando proviene del Señor. Pero ¿cómo lo sabes? Porque tienes sabiduría, discernimiento y tú puedes discernir si la palabra que se está impartiendo es palabra de hombre o es palabra que proviene del Señor. Si es palabra que está siendo para edificarte o siendo palabra para lastimarte.
palabra para que realmente tú tengas una comunión personal con el Señor, o una palabra para que me veas a mí como un siervo usado por el Señor y el día de mañana me aproveche de tu amistad, el día de mañana me aproveche de lo que tú ves en mí, que es lo que vemos en muchas personas y en muchos ministerios hoy en día, del cual tenemos que tener mucho cuidado. Pero esto, como te repito, esto lo verás a través de la sabiduría y el entendimiento que el Señor te puede dar. Una sabiduría que vemos como Job la supo pedir, como Job supo clamar por esta sabiduría. Y vemos cómo él se supo guiar aún en medio de los procesos más dolorosos que pudo haber atravesado alguien que pertenezca a la humanidad. Así que yo no sé cuál sea el proceso que tú tengas en este momento, yo no sé cuál sea la lucha que tengas, pero sí te puedo decir que el Señor todo lo tiene bajo control y que todo lo que pasa es por su misericordia, por su voluntad. Recordemos que en Dios no hay maldad, por lo cual lo malo no proviene de Él. Pídele sabiduría para que puedas caminar con pasos firmes, con pasos seguros, que puedas moverte a lugares de tierras donde tú no vas a padecer. Bien, amados hermanos, esto fue el capítulo número 14. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Hoy a las 7 de la noche estaremos compartiendo también el capítulo número 15 del libro de Job. Espero que te puedas conectar y que podamos seguir conociendo más de Dios. Así que antes de despedirme, me gustaría que hagamos una corta y pequeña oración. Espero me puedas acompañar allá en casita, donde quiera que tú te encuentres viendo este estudio. Te pido que cierres tus ojos y oremos al Señor. Padre bendito y maravilloso Cristo Jesús, Señor, gracias te damos por este tiempo que has hablado a nuestra vida, Señor bendito. Gracias por este mensaje tan especial el cual tú nos has traído. Gracias porque tú has hablado a nuestra vida, Señor bendito. Gracias por lo que estás haciendo con nosotros. Gracias por inquietar nuestro corazón y permitirnos interesarnos en tu palabra, Señor bendito. Te pido que sigas inquietando mi vida y que puedas seguir buscando cada día más de ti, Señor bendito. A esta hora del día te pido que perdones mis pecados, que limpies mis vestiduras y sobre todo que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, te reconocemos como nuestro Padre, y yo a partir del día de hoy me hago llamar tu Hijo también, Señor bendito. Te suplico, Señor amado, que me ayudes a permanecer firme en ti y que mi fe cada día crezca más, Señor bendito. Ayúdame en medio de mis desiertos, de mis dificultades, de mis debilidades. Yo sé que tú me vas a fortalecer, amado Rey. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, maravilloso Espíritu Santo. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que Dios les bendiga poderosamente. Espero haya sido de mucha bendición este estudio para tu vida. Te espero a las 7 de la noche hora de Guatemala, 8 de la noche hora de Panamá y 10 de la noche hora allá en Chile, a las personas que nos sintonizan también de esta hermosa nación. Recuerda, esto fue el capítulo número 14 de Job. Te espero para que sigamos conociendo más de Dios. Que Dios te bendiga poderosamente, tu hermano en Cristo, Hugo Salazar.